Me llamo Elise Hart. Tengo 29 años y hasta la mañana que desperté de mi cirugía de columna, yo creía que si era útil para mi familia, eventualmente sería importante para ellos. Mi papá eligió la fiesta de lanzamiento de mi hermano antes que mi cirugía de columna. Pasé 7 días sola, hasta que una enfermera me reveló que un hombre misterioso me había visitado cada noche, trajo regalos y preguntó por mi recuperación. En el momento en que pausó el video en su cara, me quedé helada. No puede ser. Apenas podía levantar la cabeza sin que un dolor me atravesara la espalda. El cirujano me advirtió que la primera semana sería difícil, pero no que despertaría con una silla vacía, un registro de visitas en blanco y un solo mensaje de mi papá diciéndome que fuera fuerte, porque la familia no podía perderse la noche más importante en la carrera de mi hermano. No había flores de casa, no había llamadas perdidas, no había explicación de por qué habían movido el lanzamiento justo para la noche de mi operación. Durante 7 días, la enfermera me ayudó a tomar agua, me ajustó el corsé que traía en la cintura y me vio mirar hacia la puerta cada vez que unos pasos se detenían afuera. Luego mencionó al visitante. Llegaba después de medianoche, nunca entraba mientras yo estaba despierta, dejaba cosas para mi recuperación, hacía preguntas muy detalladas sobre mi estado y desaparecía antes de la visita médica de la mañana. La enfermera me llevó a la estación de seguridad y abrió las grabaciones. Un hombre alto dejó un portafolio negro junto a mi puerta y luego volteó hacia la cámara. Yo conocía esa cara. Y lo más importante, mi familia se había pasado 2 años convenciéndome de que nunca confiara en él. Antes de contarte qué pasó después, dime cómo está el clima donde tú estás. ¿Coincide con tu estado de ánimo hoy? Tengo curiosidad de ver hasta dónde va a viajar esta historia. El hombre en el monitor era Alex Mercer, el ex cofundador de la empresa de mi hermano Jack. 2 años antes, la foto de Alex aparecía junto a la de Hacks en cada artículo sobre Threadform, la startup de moda y tecnología que mi familia trataba como si fuera una herencia real. 6 meses después, Alex desapareció de la página web de la empresa. Jack dijo que Alex había malversado el dinero de los inversionistas, puso en peligro el negocio y desapareció antes de que alguien pudiera hacerlo responsable. Mi papá le decía parásito. Mi mamá le decía inestable. Yo nunca había conocido a Alex en persona, pero lo había visto en las videollamadas cuando Jack me pedía que me sentara fuera del cuadro de la cámara y le corrigiera en silencio sus presentaciones. Recuerdo que Alex preguntó de dónde habían salido varios conceptos de diseño. Jack terminó la llamada y me dijo que no volviera a hablar nunca más mientras hubiera inversionistas presentes. Ver a Alex afuera de mi cuarto de hospital me trajo recuerdos que yo había acomodado como si fueran explicaciones inofensivas. Regresaron en pedazos. Mi papá celebrando la primera competencia de negocios de Jack mientras mi propio certificado de diseño seguía doblado dentro de mi bolsa. Mi mamá pidiéndome que pospusiera una pasantía pagada porque Jack necesitaba ayuda para preparar una entrevista del acelerador de empresas. Jack pidiéndome dinero prestado para materiales del prototipo y regresando con un reloj nuevo. Yo trabajando a las 3 de la mañana, puliendo sus sistemas de color, reescribiendo su pitch y creando la identidad visual que después apareció detrás de su cara sonriente. Cada sacrificio me parecía temporal. Todos venían con la promesa de que ya llegaría mi turno. Con el tiempo, mi familia dejó de llamarlo sacrificio. Le empezaron a llamar apoyo. La peor traición empezó con un proyecto que yo llamaba Axis. Después de un accidente que me dañó la columna, la ropa normal se volvió muy difícil de usar. Las aberturas angostas me obligaban a torcerme. Las costuras rígidas se me enterraban en el corsé. Durante los meses antes de la cirugía, diseñé prendas elegantes que se pudieran abrir y ajustar sin perder el estilo. Desarrollé cierres magnéticos ocultos, estructuras flexibles en la cintura y un sistema de ajuste digital que permitía a cada cliente personalizar su prenda. Axis era mi intento de convertir una limitación física en independencia. Jack lo descubrió cuando entró a mi estudio sin tocar y vio los prototipos. Por primera vez, elogió mi trabajo y me hizo preguntas a detalle. 2 días después, dijo que Threadform necesitaba una dirección creativa más fuerte para una junta con inversionistas. Me pidió prestada mi presentación de investigación como un ejemplo de cómo la moda y la tecnología podían funcionar juntas. Me resistí hasta que mi papá me recordó que el éxito de Jack nos beneficiaría a todos. Mandé una versión corta, creyendo que así me protegía. 3 semanas antes de mi cirugía, Threadform anunció su nueva plataforma.
El video promocional mostraba prendas con paneles magnéticos ocultos. La presentación describía un sistema de ajuste personalizable usando frases copiadas de mi propuesta de Axis. Hasta la frase de la campaña, la ropa debería adaptarse a ti, salió de mi libreta. Cuando confronté a Jack, se rió y dijo que en la misma industria la gente suele tener ideas parecidas. Mi papá se negó a revisar mis archivos. Mi mamá me dijo que no hiciera drama antes de la cirugía. Luego la familia dejó de mencionar el lanzamiento. Yo asumí que lo habían pospuesto. Solo después de la operación supe que lo habían adelantado. Celebraron la presentación de mi trabajo robado mientras yo estaba inconsciente. En la mesa de seguridad, la enfermera abrió el portafolio negro de Alex. Adentro había correos impresos, archivos con fechas y un documento con mi firma electrónica. Según ese documento, yo había transferido voluntariamente todos los diseños de Axis y sus derechos comerciales a una empresa controlada por Jack. La transferencia supuestamente había ocurrido a las 8:43 de la mañana del día de mi cirugía, 17 minutos después de que el hospital registrara que yo ya estaba bajo anestesia. Abajo, Alex había escrito: tu familia no te abandonó porque olvidaron la fecha. Eligieron esa fecha porque necesitaban que estuvieras en silencio. ¿Cuántos sacrificios se necesitan antes de que la devoción se convierta en borrarse a sí misma? Sara, la enfermera que me había cuidado, no me prometió que todo estaría bien. Por eso confié en ella. Revisó el documento y dijo: la gente a veces revela sus prioridades más honestamente con su agenda que con sus palabras. Su amabilidad era práctica. Me traía hielo cuando se me tensaban los músculos, me obligaba a descansar cuando la rabia hacía que ignorara el dolor, y no me dejó ver a Alex hasta que mi presión se estabilizó. Alex llegó esa noche mientras yo estaba despierta. No entró con flores ni con una sonrisa perfecta. Se quedó cerca de la puerta, sosteniendo otra carpeta, como si esperara que le ordenara que se fuera. Estaba más grande de lo que recordaba, con cansancio bajo los ojos y una cicatriz delgada cruzándole una ceja. Su primera pregunta fue si yo había firmado el acuerdo de transferencia. Cuando le dije que no, se le relajaron los hombros. Alex me explicó que no quiso acercarse mientras yo estaba confundida por el medicamento. Visitaba de noche porque en el día tenía juntas y no sabía si Jack le había dicho al personal que no lo dejaran pasar. Los regalos eran cosas que le recomendó una especialista en rehabilitación: un cojín para evitar escaras, ropa adaptada, un soporte para la tablet con manos libres y una cinta métrica suave para que pudiera dibujar sin torcerme. También había contratado a un perito digital para resguardar todo el material público de Threadform antes de que la empresa lo modificara. Le pregunté qué quería. No fingió que sus motivos fueran puros. Jack no solo lo había sacado de Threadform. Lo había culpado de las irregularidades financieras que usaron para justificar su salida. Alex se había opuesto cuando Jack empezó a meter mis conceptos en los archivos de desarrollo de la empresa. Días después, aparecieron transferencias en la cuenta de Alex. Jack presentó los registros a la mesa directiva y le dio a elegir: entregar sus acciones en silencio o enfrentar acusaciones públicas. Alex aceptó porque su mamá estaba en tratamiento y no podía arriesgarse a una batalla legal larga. Los inversionistas dejaron de contestarle. Sus ex colegas lo trataron como un criminal. El dinero eventualmente se rastreó hasta una empresa de marketing manejada por uno de los amigos de mi papá. Pero la mesa directiva ya había cerrado la investigación. Alex llevaba 2 años juntando pruebas. Pero le faltaba un testimonio que conectara la conducta de Jack con el robo deliberado de propiedad intelectual. Mis archivos de acceso le daban esa conexión. Sus pruebas me daban a mí la oportunidad de recuperar mi trabajo. Eso no nos hacía amigos. Nos hacía 2 personas paradas frente a la misma puerta cerrada. Le dije que no iba a convertirme en un arma para su venganza. Él dijo que no me ayudaría a cambiar a un hombre controlador por otro. Propuso 3 reglas. Usaríamos abogados independientes. Cada documento se copiaría para ambos. Ninguno publicaría información sin avisarle al otro. A cambio, me pidió que no aceptara un acuerdo secreto que me obligara a negar que Axis era mío. Una parte de mí todavía quería una solución tranquila. Imaginé enseñarle a mi papá la marca de Tiempo Imposible y verlo admitir que algo terrible había pasado sin que él supiera. Imaginé a Jack culpando a un asistente y a mi mamá exigiendo disculpas. Alex terminó esa fantasía mostrándome los metadatos.
El formato de transferencia había sido creado en la computadora de la casa de mi papá. Mi firma había sido copiada de un documento del seguro del hospital. El archivo fue enviado a Jack desde el correo personal de mi papá. Abajo estaba la respuesta de Jack: una vez que termine el lanzamiento, no va a tener los recursos para pelearnos. Mi herida quemaba de lo tensa que estaba, y Sara le ordenó a Alex que cerrara la carpeta. Por fin entendí que no solo me habían olvidado. Me habían borrado deliberadamente de mi propia historia personas que creían que mi lealtad me mantendría obediente. ¿Podía confiar en un hombre al que mi familia llamaba mentiroso cuando la gente que me crió había falsificado mi nombre? Mi familia me visitó al 9º día, después de que las fotos del lanzamiento circularan y los reporteros elogiaran la plataforma visionaria de Jack. Mi mamá entró cargando flores de supermercado. Mi papá venía atrás terminando una llamada sobre el interés de los inversionistas. Jack se quedó cerca de la puerta con la chamarra que había usado en el escenario. Ninguno notó el portafolio negro debajo de mi cobija. Mi mamá me besó en la frente y me explicó que el lanzamiento se había vuelto demasiado importante para posponerlo. Mi papá dijo que los cirujanos le habían asegurado que yo estaba en buenas manos. Jack describió los aplausos, la cobertura de los medios y los inversionistas que querían expandir Thread Form a nivel nacional. Hablaban como si mi cuarto de hospital fuera una extensión de su celebración. Cuando mi papá por fin me preguntó cómo me sentía, le conté sobre la transferencia fechada durante mi operación. Su expresión cambió por menos de un segundo. Dijo que era un documento estándar de empresa familiar y que probablemente lo había autorizado entre los papeles del hospital. Mi mamá inmediatamente lo respaldó. Jack me acusó de confundir el medicamento con la memoria. Cuando les recordé que el documento se había firmado después de que empezó la anestesia, mi papá dejó de fingir. Sacó un sobre de su portafolio. Adentro había un nuevo acuerdo describiéndome como una consultora creativa independiente que había aportado voluntariamente ideas preliminares a Thread Form. A cambio de firmar, recibiría un pago pequeño, ayuda continua con los gastos médicos y crédito público como la inspiración detrás de la plataforma. Inspiración, no creadora, no dueña. Mi papá me dijo que no dejara que el resentimiento destruyera el futuro de Jack. Los inversionistas estaban nerviosos porque alguien había contactado a la mesa con preguntas sobre la línea de tiempo del diseño. Nunca mencionó a Alex, pero Jack miró directamente al portafolio. Ahí fue cuando me di cuenta de que sabían quién me había visitado. Mi mamá se sentó a mi lado y usó el lenguaje que me había controlado durante años. Me recordó las vacaciones familiares, los gastos de la escuela y todo lo que nos habían dado al criarnos. Dijo que el lanzamiento de Jack podía asegurar el futuro de todos. Mi papá agregó que la rehabilitación sería cara y que mi contrato del estudio estaba a nombre de una empresa familiar. Si me negaba a firmar, no podía garantizar que ambos gastos siguieran cubiertos. La amenaza me la dijeron con suavidad. No me estaban pidiendo perdón. Le estaban poniendo precio a mi silencio. Miré el acuerdo mientras mi espalda palpitaba debajo del corsé. Necesitaba la prueba de que habían acomodado el lanzamiento a propósito alrededor de mi cirugía. Así que dejé que mis manos temblaran y les dije que tenía miedo, que estaba agotada y que no estaba lista para perder a todos. Mi mamá se relajó. Jack se acercó. Mi papá confundió mi debilidad física con rendición. Les pregunté por qué habían adelantado el lanzamiento cuando la fecha original era 2 semanas después. Jack dijo que la agenda de un inversionista había cambiado. Yo les dije que recordaba una invitación del calendario con la fecha posterior. Mi papá lo volteó a ver y Jack contestó demasiado rápido. Dijo que no podían arriesgarse a que yo apareciera en el evento en un estado emocional y confundiera a la gente sobre la propiedad de la marca. Mi mamá trató de corregirlo, diciendo que querían proteger mi recuperación. Le pregunté si por eso habían programado el lanzamiento mientras yo estaba inconsciente. Mi papá admitió que la fecha de la cirugía les había dado una ventana práctica. Si yo iba con mi corsé y hablando de Axis, los periodistas podrían malinterpretar la relación entre mi trabajo y la plataforma de Jack. Necesitaban que la empresa estableciera primero su historia. Les pedí una noche para pensar el acuerdo. Mi papá aceptó, creyendo que las cuentas médicas terminarían lo que la culpa había empezado. Antes de irse, Jack me susurró que ningún inversionista iba a elegir a una diseñadora freelance en recuperación sobre una empresa valuada en millones. Me dijo que tomara el pago mientras todavía estuviera disponible.
Después de que se cerró la puerta, Sara sacó el celular que había escondido debajo de mi cobija. Alex insistió en que nuestro abogado lo revisara antes de usarlo. El audio capturó a Jack admitiendo que temían que yo reclamara la propiedad. Capturó a mi papá llamando a la fecha de la cirugía una ventana práctica y amenazando con quitarme el apoyo médico. Más tarde, mi mamá regresó por su bufanda. Desde el pasillo, le marcó a mi papá y dijo que debieron haber destruido mis bocetos originales cuando tuvieron la oportunidad. Esa noche, revisé todo lo que Alex había juntado. Un calendario interno mostraba que el lanzamiento había sido reagendado 36 minutos después de que el hospital confirmara mi operación. Un correo mostraba a mi papá diciéndole a Jack que estableciera la propiedad pública antes de que yo pudiera objetar. Los registros de pago mostraban que los primeros prototipos de la empresa habían sido pedidos al mismo fabricante que yo había contactado meses antes. El fabricante reenvió mis especificaciones después de recibir una carta falsa diciendo que Jack me representaba. Mi familia no había improvisado la traición. La habían organizado. ¿Qué clase de amor necesita que entregues tu nombre antes de aceptar pagar tu recuperación? Salí del hospital 12 días después de la cirugía, con un corsé rígido y usando andadera. Alex se ofreció a conseguirme un departamento, pero me negué. Aceptar refugio de un hombre que apenas conocía solo sería cambiar una dependencia por otra. Sara me ayudó a encontrar una residencia de rehabilitación temporal, mientras el abogado independiente aseguraba protección de emergencia para mis archivos de diseño. Mi primer acto fuera del hospital no fue confrontar a mi familia. Fue asegurar cada pieza sobreviviente de Axis. Cambié contraseñas, pedí registros a proveedores y bajé respaldos de la nube. Un perito forense descubrió que el equipo de Jack había entrado a mi drive familiar compartido 27 veces durante el mes previo a mi cirugía. Varias carpetas habían sido borradas, pero se recuperaron los nombres de los archivos, las fechas y las miniaturas. Cada fragmento probaba que la celebrada innovación de Threadform había existido primero en mi estudio. La evidencia podía devolverme la propiedad, pero no me devolvería la identidad que yo había entregado. Necesitaba crear algo que Jack no pudiera reproducir solo copiando archivos viejos. Durante la rehabilitación, trabajaba en intervalos de 20 minutos porque sentarme más tiempo me provocaba espasmos. Alex traía muestras de tela pero nunca dibujaba por mí. Cuando le pedía su opinión, cuestionaba la función en lugar de dictar la apariencia. También retó mi instinto de hacer que cada prenda simbolizara sufrimiento. Los clientes no necesitaban ponerse mi dolor para validarlo. Su crítica me enojó porque era verdad. Axis no podía sobrevivir como venganza disfrazada de moda. Tenía que ser útil, bonita e inconfundiblemente mía. Rediseñé la línea alrededor del movimiento controlado. Chamarras que se abrían por costuras laterales ocultas. Vestidos que se ajustaban sin obligar a quien los usa a agacharse. Pantalones con estructuras modulares en la cintura que se adaptaban a corsés o a cambios de movilidad. Le puse a la colección contrapeso, porque la recuperación me enseñó que el equilibrio no es la ausencia de presión. Es la capacidad de resistir a que te empujen por completo hacia un lado. Alex y yo seguíamos discutiendo. Él quería meter una demanda inmediata y soltar la grabación antes de que Threadform cerrara su ronda de inversión. Yo quería tiempo para proteger a los empleados de nivel bajo que podrían perder su trabajo. Él me acusó de proteger a gente que se había beneficiado de mi silencio. Yo lo acusé de que le importaba más destruir a Jack que restaurarme a mí. Durante 2 días sin contacto, descubrí que Alex había preparado una presentación para la mesa directiva poniendo su propia expulsión injusta en el centro y mi trabajo robado después. Confirmó mi miedo de que me estaba convirtiendo en evidencia en la historia de otro hombre. Le dije que nuestra sociedad se había terminado. En lugar de defenderse, me entregó la presentación y me pidió que la reescribiera. Admitió que la venganza había moldeado sus decisiones durante 2 años. Quería que Jack sintiera la sospecha y la humillación que le impusieron a él. Pero si usaba mi caso solo para limpiar su nombre, repetiría el mismo patrón de borrar a otros. Creamos una nueva estrategia. Mi autoría iría primero. Sus registros financieros apoyarían el patrón más grande. Los empleados inocentes recibirían aviso a través del abogado de la mesa directiva y la oportunidad de resguardar su trabajo. No atacaríamos vidas privadas ni publicaríamos expedientes médicos. Revelaríamos mala conducta verificada y dejaríamos que los contratos, los inversionistas y la ley determinaran las consecuencias. Mi familia actuó antes que nosotros.
Mi papá terminó el contrato de renta de mi estudio. Jack me mandó una carta de cese y desista acusándome de copiar los diseños patentados de Thread Form. Mi mamá les escribió a los parientes diciendo que el medicamento y el estrés me habían vuelto paranoica. Los proveedores dejaron de contestar. La dueña de una boutique canceló una presentación después de que le dijeran que yo estaba metida en una disputa legal. Mi papá también retiró la autorización de pago para mi rehabilitación. Esperaba que el dolor y el miedo financiero me hicieran regresar a casa. Por una noche casi lo logran. Me senté junto a la carta de cese y desista y calculé que tan rápido se me acabarían mis ahorros. La rabia no podía pagarle a una patronista, rentar un espacio de trabajo o pagar la terapia. Empecé a redactar un mensaje aceptando discutir el acuerdo. Sara me marcó antes de mandarlo. No me dijo que fuera fuerte. Me preguntó si regresar me haría sentir segura o simplemente útil de nuevo. Borré el mensaje. Alex me presentó con inversionistas éticos, pero rechacé el dinero que venía condicionado a entregar el control creativo. Vendí cosas personales, abandoné el lanzamiento caro que había imaginado y moví la producción a un taller cooperativo que se rentaba por hora. 2 ex empleados de Thread Form contactaron a nuestro abogado después de recibir los avisos de preservación. A uno le habían ordenado reemplazar mi nombre por el de Hacks en los registros de desarrollo. El otro había guardado un respaldo del tablero original de administración de proyectos porque temía que le echaran la culpa. Sus archivos mostraban a Jack dándole instrucciones al personal de llamar a Axis un concepto interno y nunca discutir su origen con los inversionistas. El fabricante encontró mi primera hoja de especificaciones sellada 7 meses antes de que Thread Form empezara su desarrollo. Luego nuestro abogado identificó el punto de presión. El acuerdo de inversión de Thread Form contenía una garantía estricta de propiedad intelectual. Si la empresa había mentido sobre la propiedad, los fondos entrantes podían congelarse y las acciones ejecutivas de Jack podían ser recuperadas. La mesa directiva había programado una presentación pública para finalizar la ronda. Jack me necesitaba ahí. Los rumores habían llegado a un inversionista y mi apoyo visible los tranquilizaría. Mi papá se ofreció a restaurarme la terapia, devolverme el estudio y crear una división de diseño bajo mi liderazgo si aparecía en el escenario, elogiaba a Jack y firmaba el acuerdo de consultora. Años antes, yo hubiera escuchado reconocimiento. Ahora, escuché contención. Acepté ir, pero no para dar el discurso que ellos prepararon. Ellos creían que estaban trayendo de vuelta a la hermana obediente a la foto familiar. En realidad, estaban invitando a la dueña legal de Axis a un salón lleno de inversionistas, reporteros, directivos y cámaras. La trampa no dependería del sabotaje o el engaño. Dependería de que Jack contara su historia falsa en público mientras todos los que podían castigarlo tenían la verdad en sus manos. Cuando alguien construye un trono con tu silencio, recuperar tu voz es venganza o es justicia que llega tarde. La presentación para inversionistas se llevó a cabo 6 semanas después de mi cirugía en el mismo salón de cristal donde Jack había presentado Thread Form. Llegué usando un traje negro de contrapeso diseñado para ajustarse sobre mi corsé. La chamarra se cerraba a través de un panel lateral oculto y el pantalón se ajustaba sin necesidad de que me agachara. Era la primera pieza terminada de mi colección y la primera prenda desde mi accidente que me hizo sentir poderosa en lugar de adaptada. Mi papá me encontró cerca de la entrada y examinó el traje sin reconocer lo que representaba. Dijo que me veía presentable y me recordó que siguiera el discurso aprobado. Mi mamá me abrazó para las cámaras. Jack me agradeció por fin haber entrado en razón. Ninguno sabía que el abogado de la mesa directiva de Thread Form ya había revisado los archivos recuperados. 2 directivos ya habían votado por congelar los fondos entrantes si Jack hacía más declaraciones falsas de propiedad. Alex estaba atrás junto a nuestro abogado. No se me acercó. Esta no era su confrontación para liderar. Jack abrió con un video pulido sobre innovación, resiliencia y ropa personalizada. Unas modelos cruzaron el escenario usando copias simplificadas de mis prototipos de Axis. Describió cómo concibió la idea después de ver a un familiar batallar durante su recuperación. No usó mi nombre. En lugar de eso, transformó mi cirugía en marketing emocional. Habló de empatía como si se hubiera sentado junto a mi cama en lugar de haber celebrado mientras yo despertaba sola. Luego me invitó al escenario. El monitor de confianza me describía como su hermana solidaria y consultora creativa temprana.
Se suponía que debía decir que Jack había transformado conversaciones familiares dispersas en una plataforma revolucionaria. Puse ambas manos en el atril y empecé con la única frase verdadera de su guión. Jack y yo habíamos hablado muchas veces sobre ropa adaptada. Luego expliqué cuándo empezaron esas conversaciones. Le conté al público sobre Axis, la colección que creé después de mi accidente. Describí los prototipos, los registros de proveedores y el sistema de ajuste. El salón se quedó en silencio. Jack se acercó, pero el moderador lo detuvo bajo instrucciones del presidente de la mesa. Mostré mi hoja de especificaciones original. A un lado apareció la versión posterior de Threadform, incluyendo el mismo error de medidas que yo había corregido en un borrador posterior. Ese error probaba que la empresa había copiado un archivo viejo en lugar de haber desarrollado el sistema de forma independiente. Jack se rió y dijo, entre hermanos muchas veces se comparten ideas. Yo contesté que las ideas compartidas no necesitan acuerdos de transferencia falsificados. La siguiente pantalla mostró el documento con mi firma a las 8:43 de la mañana del día de la cirugía. Los registros del hospital confirmaban que yo estaba bajo anestesia. El reporte forense mostró que la firma había sido copiada de un formato de seguro e insertada en la computadora de mi papá. Mi papá se levantó y exigió que se detuviera la presentación. El presidente de la mesa le dijo que se quedara sentado. Jack acusó a Alex de fabricar la evidencia. Eso detonó la segunda parte. Los registros financieros mostraron que la empresa había usado las credenciales de Alex para transferir dinero al proveedor de marketing conectado al amigo de mi papá. Los registros del servidor confirmaron que la autorización vino del dispositivo de Jack mientras Alex estaba en otro estado. Un respaldo de un empleado mostró a Jack ordenando al personal borrar los nombres de Alex y el mío de los registros internos. Jack insistió en que la evidencia estaba incompleta y dijo que yo había aprobado todo en privado. Puse la grabación del hospital. Su voz llenó el salón, diciendo que no podían arriesgarse a que yo apareciera en el lanzamiento y confundiera a los inversionistas sobre la propiedad. La voz de mi papá siguió, llamando a la fecha de la operación una ventana práctica para establecer la historia de la empresa. La grabación terminó con la amenaza de retirarme el apoyo médico. Los reporteros levantaron sus celulares. Los inversionistas se voltearon unos a otros. Mi mamá se tapó la boca, no porque hubiera aprendido algo nuevo, sino porque la lógica privada de nuestra familia ahora era pública. Jack intentó tomar el micrófono. Dijo que yo estaba amargada porque él había tenido éxito donde yo había fracasado. Me quité la chamarra, me giré un poco y mostré su abertura adaptable alrededor de mi corsé. Expliqué que había sido diseñada y fabricada después de que salí del hospital sin acceso al equipo o instalaciones de Threadform. 3 modelos entraron usando piezas terminadas de contrapeso creadas a través de contratos independientes. Cada prenda contenía características de diseño ausentes en los productos de Threadform porque nunca las puse en los archivos que Jack robó. Los inversionistas podían ver la diferencia entre copiar un documento viejo y seguir innovando. No les pedí que creyeran que yo era talentosa. Les mostré trabajo que Jack no podía producir sin mí. El presidente de la mesa directiva terminó la presentación. La ronda de inversión de Threadform fue suspendida por la garantía de propiedad intelectual. Jack fue puesto en licencia administrativa mientras lo investigaban. Mi papá gritó que la mesa estaba destruyendo un negocio familiar por un malentendido. Un inversionista le contestó que falsificar documentos de propiedad no era un malentendido. Jack se le fue encima a mi papá, acusándolo de haber dejado evidencia en su computadora. Mi papá culpó a Jack por haber admitido de más en el hospital. Mi mamá les rogó que se detuvieran mientras las cámaras grababan cómo la unidad familiar que siempre me habían exigido a mí se derrumbaba en tiempo real. Alex se quedó atrás. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un pequeño gesto con la cabeza, no una sonrisa de victoria. La exposición era solo el principio. Las consecuencias legales se fueron dndo durante los siguientes meses. Los investigadores confirmaron que Jack a propósito había presentado mi propiedad intelectual como si fuera de la empresa. La mesa directiva de Threadform lo quitó como director general y le canceló la mayoría de sus acciones no liberadas por cláusulas de fraude. La ronda de financiamiento desapareció. 2 socios importantes suspendieron sus acuerdos. En lugar de cerrar la empresa y castigar a todos los empleados, la mesa negoció una reestructuración.
Stratform renunció a todo reclamo sobre Axis y contrapeso, pagó daños por licenciamiento y emitió una corrección pública nombrándome a mí como la creadora del sistema original. Los empleados que resguardaron pruebas conservaron sus puestos bajo la nueva dirección. Jack enfrentó demandas civiles de los inversionistas y de Alex por despido injustificado y por las acusaciones financieras inventadas. Mi papá había garantizado personalmente un préstamo puente usado para financiar la campaña. Cuando la empresa se negó a cubrir los gastos conectados al lanzamiento fraudulento, la garantía se volvió su responsabilidad. Vendió la propiedad del lago que había prometido que se quedaría en la familia para siempre. Renunció a 2 mesas directivas de empresas después de que empezaron revisiones de ética. Su reputación profesional, la posesión que valoraba por encima de cualquier relación, quedó ligada para siempre al acuerdo falsificado. El precio de mi mamá fue personal. Los parientes a los que les había dicho que yo estaba inestable escucharon la grabación. Sus amigos dejaron de repetir su versión de los hechos. Las reuniones que ella había protegido a costa mía se convirtieron en ocasiones divididas donde nadie sabía qué mentiras seguían ocultas. Jack me mandó un mensaje diciendo que le había arruinado la vida. Le contesté una sola vez. Yo no había creado el documento falso, no había movido el lanzamiento, no había robado los diseños, ni había engañado a los inversionistas. Simplemente había dejado de cargar con las consecuencias por él. Durante años, mi familia me enseñó que lealtad significaba proteger a Jack del costo de sus decisiones. En ese escenario, el costo por fin le llegó a la persona que se lo había ganado. Cuando una familia te exige tu silencio para preservar su imagen, ¿qué es exactamente lo que te están pidiendo que ames? 9 meses después de la presentación, Contrapeso se lanzó en una bodega convertida en el este de Austin. No había pantallas gigantes, ni conductores famosos, ni discursos sobre cambiar el mundo. Los primeros invitados fueron especialistas en rehabilitación, dueños de boutiques, gente con limitaciones de movilidad temporales y permanentes, y diseñadores que se habían pasado años escuchando que la accesibilidad no pertenecía a la moda de lujo. Cada prenda traía una pequeña etiqueta interior con mi nombre completo debajo del título de la colección. Era invisible cuando te la ponías, pero revisé cada etiqueta antes del desfile. Después de años de ver mi trabajo aparecer debajo del nombre de Jack, necesitaba saber que el mío ya no se podía quitar. El acuerdo financió la producción sin obligarme a entregar el control. Usé parte del dinero para crear un programa de apoyo legal para diseñadores jóvenes que enfrentan disputas de propiedad. Contraté a 2 ex-empleados de Stratform que habían guardado evidencia, no como recompensa por elegir mi lado, sino porque habían protegido la verdad cuando el silencio hubiera sido más seguro. Sara estuvo en primera fila. Rechazó un atuendo gratis hasta que le recordé que se había pasado 12 días evitando que me lastimara por terca. Aún así, eligió la chamarra más barata y me hizo prometerle que desarrollaría una línea de recuperación accesible para alianzas con hospitales. Alex se paró cerca de atrás, casi donde se había parado durante la presentación de inversionistas. Su demanda terminó con su historial profesional limpio, parte de su capital restituido y una declaración formal confirmando que las acusaciones financieras habían sido inventadas. Varias empresas le ofrecieron puestos directivos. Él no aceptó y creó una pequeña firma de inversión enfocada en que los fundadores conserven la propiedad creativa. Invirtió en Contrapeso solo después de aceptar los mismos términos minoritarios que todos los demás inversionistas. Yo había rechazado su primera propuesta porque le daba demasiada influencia. Regresó con una mejor en lugar de pedirme que confiara en sus intenciones. Así fue como se desarrolló nuestra relación. No a través del rescate o el romance instantáneo, sino a través de límites y pruebas repetidas. Algunas noches después de que cerraba el estudio, cenábamos entre rollos de tela y discutíamos planes de expansión. Había cariño entre nosotros, pero ninguno de los dos trataba el cariño como si fuera propiedad. Yo había aprendido que alguien podía quererme y aún así tener que respetar la palabra no. Mi papá me contactó 3 veces. El primer mensaje decía que la investigación era excesiva. El segundo se ofreció a ayudarme a administrar mi acuerdo. El tercero contenía una dirección y la petición de que recogiera una caja. Mandé a un mensajero. Adentro estaba mi primer cuaderno de bocetos de Axis, el que mi mamá había sugerido destruir. Una nota explicaba que lo había escondido en la caja fuerte de su oficina. Decía que lo guardó porque una parte de él siempre supo que el trabajo era mío.
Debajo, escribió lo más cercano a una confesión honesta que jamás me había dado. Creí que Jack podía llevar nuestro apellido más lejos de lo que tú podías. Así que traté tu talento como un recurso para él. Esa frase lo aclaró todo. Mi papá no había pasado por alto mi capacidad. La había reconocido, la había medido y había decidido que era más valiosa cuando estaba pegada a su hijo. Durante años, intenté ganarme el respeto volviéndome indispensable. Por fin entendí que la utilidad era la razón por la que se negaba a verme como una persona completa. Le di el cuaderno a nuestro abogado, luego lo puse en un archivo bajo llave en el estudio. No contesté su nota. El perdón tal vez llegue algún día, pero el acceso no vendrá automáticamente con él. Mi mamá pidió una reunión privada. Se disculpó por elegir la paz por encima de la justicia. Aunque lo que había protegido era la comodidad, preguntó si podíamos empezar de nuevo. Le dije que empezar de nuevo requería honestidad sin control, disculpas sin chantaje y paciencia con la posibilidad de que yo quizá nunca regresara al papel que ella extrañaba. Ahora hablamos de vez en cuando a través de una consejera familiar. Yo no le llamo a eso reconciliación. Le llamo observación. Jack nunca se disculpó. Dio una entrevista presentándose como un fundador ambicioso destruido por una disputa familiar. Recibió poca atención porque los documentos públicos lo contradecían. Sin mis diseños, sin la credibilidad de Alex y sin la red de contactos de mi papá, batalló para atraer socios serios. Eventualmente aceptó un puesto de desarrollo de producto en una empresa más chica bajo supervisión estricta. Perder el título de director general dolió, pero perder la creencia automática que lo había protegido dolió más. Por primera vez, tuvo que trabajar sin que una familia le acomodara el resultado. La noche del lanzamiento de Contrapeso, vi a la última modelo cruzar la pasarela usando un vestido de noche plateado que se abría a través de un cierre lateral oculto. El público no aplaudió porque la prenda representara sufrimiento. Aplaudió porque era hermosa. Esa distinción importaba. Mi recuperación era parte del origen de la colección, pero ya no era la única historia que mi trabajo podía contar. Después del desfile, Sara me preguntó si todavía pensaba en los 7 días que pasé esperando a que mi familia entrara al cuarto del hospital. Le dije que sí, pero el recuerdo había cambiado. Ya no veía a una mujer abandonada mirando una silla vacía. Veía el momento en que cada excusa se volvió imposible de sostener. La ausencia de mi familia expuso la verdad. Pero las visitas del hombre misterioso no me salvaron. Alex trajo evidencia. Sara trajo claridad. El abogado trajo protección. Yo fui la que decidió usarlos. Yo fui la que se paró en el escenario. Yo fui la que construyó algo después de la traición en lugar de permitir que la venganza se convirtiera en el único futuro que poseía. Mi papá eligió la fiesta de lanzamiento de mi hermano antes que mi cirugía de columna porque creía que el éxito de Jack importaba más que mi dolor, mi trabajo y mi voz. Al final, ese lanzamiento se convirtió en la evidencia que destruyó la historia que habían construido. Querían que el mundo recordara a Jack como el visionario detrás de Axis. En lugar de eso, el mundo supo hasta dónde habían llegado para borrar a su creadora. Cada vez que alguien volteaba una etiqueta de Contrapeso y leía mi nombre, recuperaba una cosa más que mi familia creyó que podía quitarme para siempre. Si elegirte a ti misma significara perder el papel familiar que has interpretado toda tu vida, ¿aún así te irías? ¿Y qué construirías una vez que por fin fueras libre? Esperamos que la historia haya sido significativa para ti más allá del drama. Todos los eventos, conversaciones y personajes son ficticios y creados solo para la narrativa dramática y la reflexión. Esperamos que te recuerde que a veces la mejor forma de proteger tu corazón es creerle más al comportamiento repetido que a las disculpas repetidas. Las palabras pueden sonar muy bonitas, pero los patrones revelan la verdad.